Hola, hola, buenas noches, Dios guarde y bendiga sus vidas a todos y a cada uno de ustedes. Es un gusto estar aquí compartiendo la palabra. Mando saludos y bendiciones desde casa. Aquí andamos echando de ganas a la vida. Ya falta pocos días para cumplir un año en este tiempo de cuarentena, pero nada, nos estamos aprendiendo, yo creo, cada uno de nosotros muchas cosas. Pues vamos a hacer una oración para iniciar nuestro servicio, bueno, más bien nuestra meditación, ¿verdad? Nuestra meditación bíblica y poder exponer lo que creo Dios expresó en el Sermón del Monte, a lo que yo logro entender. Señor, queremos agradecerte la gran bendición de poder meditar en tu palabra y poder compartir tu palabra. Te ruego que me ayudes a expresar con entendimiento, con sabiduría y con amor lo que tú dejaste escrito para que nosotros camináramos, para que nosotros aprendiéramos, para que seamos edificados, enseñados, consolados de acuerdo a esta misma palabra, Señor. Gracias, bendice a los que escuchan y permite, Señor, que no seamos conocedores sino hacedores de tu palabra, porque la letra, Señor, en sí está muerta, pero cuando obedecemos, el Espíritu está vivificado y obedecemos, entonces podemos dar testigo o testimonio de lo que somos, Señor. Gracias por el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer nuestro texto básico. Seguimos con el Padre Nuestro, Mateo 6, versículos del 9 en adelante. Dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas. Aquí es lo que vamos a estudiar. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, pues ya lo dijimos la semana pasada, pero volvemos a decir, esta es la quinta petición en lo que es el Padre Nuestro, conocido como el Padre Nuestro. Dijimos la otra vez que las primeras tres peticiones tenían que ver con Dios, con el pronombre tú, ¿no? Tu nombre sea santificado, tu reino venga y hágase tu voluntad. Después vienen las otras tres peticiones que tienen que ver con el pronombre nosotros, ¿no? Que tiene que ver con nuestro pan, nuestro perdón, que es lo que vamos a estudiar ahora, y nuestra protección divina. Entonces, hoy vamos a estudiar esta que dice: Jesús, perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos. Bueno, no creo yo de manera personal que esta frase esté acondicionada para recibir el perdón de Dios. O sea, yo no creo que cuando Jesús dijo perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos sea una condicionante que está dando Jesús para que Él nos perdone. No creo, ahorita voy a tratar de explicarlo. No creo que sea así, sino que lo que está implícito es que el que nosotros perdonamos a nuestro prójimo de la manera en que nosotros recibimos el perdón. Quiero profundizar un poquito en esto, quiero tratar de aclararlo. Tenemos que ver el contexto de lo que estamos aprendiendo en el Sermón del Monte. Y lo primero que Jesús enseña y que ya estudiamos fue la primera bienaventuranza, que decía que debemos de reconocer que somos pobres de espíritu, es decir, que necesitamos a Dios en nuestras vidas, que estamos en bancarrota espiritual. Y cuando uno reconoce eso, cuando uno reconoce que ha pecado contra Dios, cuando uno reconoce que sin Dios no somos nada, uno se humilla a Dios y lamenta su pecado y se da cuenta de la bancarrota espiritual en la que ha vivido. Entonces ahí empieza la transformación de nuestra vida. Los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Salvador, a lo largo de nuestro caminar en Cristo, a lo largo de nuestra vida en esta tierra, vamos en un proceso de santificación. Primero es la redención, el perdón de pecados, después la santificación, el proceso en el que estamos durante vivimos en esta vida, desde los años que tú tengas en esta vida, y cuando muramos viene la glorificación. Entonces, nosotros tenemos que ver en esa enseñanza de Jesús que estamos en bancarrota, tenemos que mirarnos a nosotros como unas criaturas, como unos seres malos, porque eso somos pecadores. No hay uno que pueda decir yo no peco, no pueda decir que pueda decir yo no soy malo. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Cuando Jesús mandó a llamar, más bien cuando le trajeron a Jesús a la mujer que había adulterado,
La ley decía que tenía que ser apedreada esa mujer adúltera. Y Jesús les preguntó: el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Entonces, lo que a veces nosotros condenamos en los demás somos nosotros. Nosotros también somos pecadores. Pero por eso es que Jesús empieza: la bienaventuranza es pobre de espíritu. Y de ahí empieza nuestra transformación, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer y de tratar al prójimo. Entonces empieza con la pobreza de espíritus. Entonces Jesús ya después viene todas las enseñanzas que ya hemos estudiado. Entonces en esta oración lo que vemos es en el Padre Nuestro, esta quinta petición, es que nosotros hemos recibido el perdón de Dios, no porque nosotros lo merezcamos o no porque nosotros hayamos hecho algo al respecto. Lo único que hicimos es reconocer nuestra bancarrota espiritual e ir al Padre. Y esto se llama gracia. Esta es la doctrina de la gracia. La gracia, que significa un regalo. Y un regalo no cuesta. Ahora fue cumpleaños de mis hijos, les trajimos o les dimos un regalo, sus abuelos les dieron un regalo, sus tíos. A ellos no les costó nada, ellos recibieron ese regalo por gracia. Merecedor o no merecedores, tuvieron un regalo. Y eso es lo que Jesús hizo en nosotros. Lo que hace nosotros cuando nos reconocemos como en bancarrota espiritual. No hicimos nada, nada. Y la expresión de Jesús que dice: perdona nuestros pecados, nuestras deudas, está implícito que nosotros debemos o le debemos algo a Dios. Perdona nuestras deudas como perdonamos a otros. Una deuda es algo que tenemos pendiente por pagar. Si yo tuviera una deuda con una persona que le deba 5 o 20 pesos, hasta que yo le pague, esa deuda queda cancelada. Pero en el caso del perdón que Dios nos otorga a través de su Hijo Jesucristo y que Jesús pagó en la cruz por nosotros, nosotros no hicimos nada. Él tomó nuestro lugar y no nos costó absolutamente nada. Por lo tanto, la manera en que debemos perdonar a nuestro prójimo, cualquiera que sea, tu cónyuge, tus hijos, tu padre, tu vecino, tu amigo, tu enemigo, ¿verdad? Cualquiera que sea, debe ser por gracia, por regalo, porque tú has recibido ese perdón de parte de Dios. Esta declaración de Jesús: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no es una condicionante. Porque si no, entonces cambiaría mucho la doctrina de lo que Jesús, de lo que la Biblia enseña acerca del perdón. Porque, por ejemplo, voy a leer qué dice Efesios capítulo 2, que ya todos, quizá muchos de los que están ahora ahí en su pantalla conocen, pero muchos quizá no conozcan. Pero dice Efesios capítulo 2, el versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos, ya ves, por gracia, o sea, por regalo, sois salvos, por medio de la fe en quién, en Jesucristo, quien murió y resucitó y nos dio perdón. Y esto no de vosotros, o sea, nosotros no hicimos nada, pues es don de Dios. La palabra don también significa regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, una buena obra podría ser dar perdón sin miramientos. Podría la gente decir: no, pues yo soy buena onda y perdono, eso es una buena obra. No, lo que pasa es que uno quebrantado de espíritu, uno que está en bancarrota espiritual y va aprendiendo lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte y todo lo que enseña en la Biblia, va cambiando su vida. Y entonces uno va aprendiendo a dar lo que Dios nos dio. Si tú quizá no conoces o no entiendes el perdón de Jesús, quizá por eso te cuesta trabajo perdonar. Pero el perdón de Dios es una deuda cancelada que nosotros no pagamos. Mira, cuando Jesús tomó el lugar de nosotros, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Entonces esa era nuestra deuda, la muerte. Pero Jesús tomó nuestro lugar y cada clavo que le ponían a Jesucristo, nuestro pecado lo empujaba más, lo hacía más del madero. Ese somos nosotros. Es una figura que vemos en la Biblia de nosotros. Es cuando Jesús está entregado a Poncio Pilatos y le pregunta a Poncio Pilatos al pueblo: ¿a quién soltó? ¿A Barrabás o a Jesús Nazaret? Y el pueblo clamaba y decía: a Barrabás, porque en la antigüedad o en esa época los judíos tenían en la fiesta de la Pascua el soltar a un preso. Entonces Pilato tenía la autoridad de soltar a Jesús o a Barrabás, y el pueblo clamaba a Barrabás, quien era digno de muerte, quien era un pecador. Y entonces esa es una figura de que nosotros, que Jesús tomó el lugar de Barrabás, que Jesús tomó nuestro lugar. ¿Se da cuenta? Y entonces cuando nosotros podemos entender esto, que lo que Jesús ha hecho en nosotros, nosotros de manera natural podemos otorgar el perdón. Podemos otorgar el perdón. Pero eso es algo que necesitas entender la muerte de Jesucristo en tu vida.
También otra cosa que enseña Jesucristo aquí en perdona nuestros pecados, cuando dice perdona nuestros pecados, tenemos que ver la disposición de Dios de perdonarnos. No te voy a entrar un poquito de eso. Entonces, tenemos que ver que Jesús nos enseña que Él nos perdona. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Primera de Juan, voy a leer Primera de Juan capítulo 1, porque todos pecamos. Aquí no hay uno que pueda estar libre de culpa y que aviente la primera piedra a todos. Y tenemos que venir cada día. Recordemos que Jesús cuando enseña y dice, Padre nuestro, danos el pan de cada día, por implícito está que también tenemos que venir cada día a pedirle perdón a Dios, porque diario pecamos de palabra, de pensamiento o de hecho. Todos los días nos equivocamos, todos los días cometamos pecado contra nuestro prójimo o contra Dios. Dice 1 Juan capítulo 1, el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí la importante es la palabra confesar significa ponerse de acuerdo con Dios. La palabra confesar ahí implica eso, ponerse de acuerdo con Dios entre lo que yo hago y lo que Él no aprueba, en lo que yo hago y lo que Él se aprueba. Señor, aquí pequé, aquí mentí, aquí pensé mal, aquí tuve lascivia, aquí tengo rencor, aquí tengo problemas, Señor. Tu palabra dice que no debo tener mentiras ni robar, etcétera. Ponerme de acuerdo, yo pequé contra ti y Dios te perdona. No tienes que hacer nada más que estar con un corazón arrepentido. Dios dice que un corazón, Jesús dijo, un corazón contrito, o sea, entristecido, en bancarrota espiritual y humillado, o sea, que depende de Dios, que busca a Dios, no desprecio. Entonces nosotros tenemos que ver que lo único que tenemos que hacer es confesar con un corazón arrepentido, y el arrepentimiento significa cambio de dirección. Cambio de dirección. Si yo iba hacia allá, estoy arrepentido de ir hacia allá, tengo que cambiar la dirección 180 grados, ir hacia el lado correcto. Eso es arrepentimiento. Entonces nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Jesús aquí, cuando dice, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, aquí Jesús está implícito y no dice Jesús, haz una penitencia para que yo te perdone, como quizá en otros lugares enseñan esto. Tampoco dice, haz una promesa futuro de que no vas a volver a hacer lo mismo para que yo te perdone. Tampoco dice, haz una confesión o repetición de esta oración para que yo te perdone. Tampoco dice, ve y confiésale el pecado a otro para que yo te perdone. No es cierto. Tampoco dice, tienes que bautizarte para que yo te perdone. No. Lo único que Jesús dice es, confiesa tu pecado y pide perdón para que yo te perdone, pero con un corazón arrepentido. No solo que confieses, sino que aceptes tu bancarrota espiritual y tu dependencia de Dios. Entonces el perdón de Dios, amigo, hermano que me escuchas, es sin condiciones, es sin miramientos. No tiene una cláusula donde diga, necesitas hacer esto para que yo te perdone. No. Jesús, cada vez que nosotros nos acercamos a Él, yo no veo, discúlpame, tú que me miras, yo no veo a Dios cuando yo me acerco a pedirle perdón, yo no veo a Dios que me diga, ¿otra vez tú, Ricardo? Ayer me pediste perdón eso. No veo a Dios con reclamo y me dice, no puede ser. Otra vez apenas antier me pediste perdón por esto. Tampoco veo a Jesús que me diga, es que siempre es lo mismo contigo. Como nosotros así somos a veces con nuestro prójimo, con quien nos ofende. Entonces yo no veo a Jesús exclamando ese tipo de cosas. Yo veo a Jesús amándonos, perdonándonos, soportándonos, porque Él es un Dios misericordioso. Y debemos de tomar esta enseñanza para tener la libertad nosotros también de perdonar, la libertad de perdonar, pero tampoco debemos de tomar esta enseñanza que estoy diciendo para tener libertinaje o libertad para pecar. Ay, en fin, que Jesús me perdona y no me va a reclamar nada. Porque si tú piensas de esa manera, lo único que estás haciendo es demostrar que no has nacido de nuevo, porque alguien que ha nacido de nuevo lo que busca en todo su corazón es agradar al Padre. Lo único que busca es agradar al Padre nuestro que está en los cielos. Lo único que busca es, cuando se equivoca, lamenta su dolor, lamenta su pecado y empieza a buscar otra vez a Dios. Mira, si tú tienes libertad, si tú tomas esto como libertinaje, dice Hebreos capítulo 10, mira cómo dice, una advertencia, el versículo 28, porque esto no es libertad para que pequemos, ¿verdad? 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Fíjate. Y luego el 29 dice, en manera de pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en cual fue santificado e hiciera afrenta
al Espíritu de gracia. En otras palabras, ¿qué espera aquel que peca deliberadamente y que no le importa porque dice, ay, pues sabí que Dios perdona? Eso no es un pensamiento cristocéntrico, no es un pensamiento de un hombre, de una mujer, de un niño, de un joven que ha nacido de nuevo, porque su condición principal es tener una necesidad de bancarrota espiritual. Nosotros tenemos que ver que Jesús es un Dios amoroso. Dios es un Dios amoroso que nos recibe, que nos perdona, pero no abusemos de esa gracia, no abusemos de eso porque nos convertimos en malagradecidos, nos convertimos en insolentes, nos convertimos en burladores, nos convertimos en aquellos que pisoteamos la sangre de Cristo, como dice Hebreos. Yo puedo ver a Jesucristo que cuando venimos a Él pedirle perdón porque estamos arrepentidos de lo que hicimos, sus brazos abiertos para perdonarnos, para limpiarnos, para besarnos. Y eso lo podemos ver en Lucas 15, cuando Jesús también a través de una parábola enseña lo que es el perdón, lo que es el amor, lo que es la gracia, lo que es la misericordia del perdón. Y nada más voy a leer una parte, espero que tú puedas leer todo lo que está en Lucas capítulo 15 del versículo 11 en adelante. Yo nada más voy a leer esta parte, si quizá tú no lo sepas, pero te lo voy a explicar rápidamente. Aquí Jesús habla de una parábola del hijo pródigo que quizá tú ya sepas. El hijo pródigo se acerca al padre que le dice, Padre, dame todo lo que me corresponde. En otras palabras, lo que le está diciendo el hijo es, ya no quiero estar bajo tu supervisión, ni bajo tu dirección, ni bajo tu autoridad. Dame lo que me corresponde y me voy a ir de la tierra. Entonces el padre le da y el joven se va. Pero el joven fracasa, malgasta, malvive, experimenta cosas terribles, de tal manera que termina apacentando los cerdos, y él era judío y para ellos los cerdos hoy todavía son inmundos. Entonces él está apacentando cerdos y comiendo de la comida de los cerdos. Y entonces dice el versículo 17, después de que pasó esta situación, el joven dice, y volviendo en sí, ¿quién volvió en sí? El joven. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, arrepentido, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con una bancarrota espiritual, volviendo en sí, dice, me levantaré, dice el 18. O sea, volvió en sí, me voy a levantar y voy a cambiar mi actitud. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, fíjate el arrepentimiento, Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Arrepentimiento, ya no merezco nada, Señor, ya no merezco nada, Padre, no merezco ser tu hijo, merezco ser un jornalero. Hazme, recíbeme, aunque sea como un jornalero, porque estoy arrepentido. Y el 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, o sea, el joven venía de lejos, lo vio su padre desde lejos. Y fue movido a misericordia, fíjate, movido a misericordia, como Dios es movido a misericordia, y en la misericordia está implícita la justicia de Dios, en la misericordia está implícita el amor de Dios, en la misericordia está la paciencia de Dios. Entonces ahí dice, movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestid y poned un anillo en sus manos, en un calzado en sus pies, y traed al mejor becerro y hagamos fiesta. El padre besó y abrazó al hijo porque venía arrepentido. Yo no veo al padre aquí recriminándole, ni nada. Yo no veo al Padre, lo veo movido a misericordia, como Dios es para con nosotros. Yo veo que el Padre no le dice, ¿y dónde dejaste la herencia? Tampoco le dice, trae los bolsillos vacíos, vienes todo andrajoso. Imagínense cómo venía maloliente, apacentando cerdos, sin dinero, malgastado todo. Él venía mal. El Padre no le recriminó la angustia que él había pasado el Padre por la pérdida de su hijo y por los años, no. Simplemente lo abrazó, lo besó y lo recibió y le puso calzado, le puso vestido, le puso un anillo, hizo fiesta y recibió a su hijo y le dio otra vez la potestad de ser llamado hijo. Entonces, nosotros así deberíamos de ser como este Padre, deberíamos ser como Dios nos perdona con los que nos ofenden. Pero nosotros cuando nos piden perdón, desgraciadamente, recriminamos. Pero es que ya me lo hiciste ayer. Pero otra vez lo mismo. Pero es que si tú vieras todo lo que me haces. Pero es que no se vale. Porque no hemos entendido el amor de Cristo. No hemos entendido el amor que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo en el perdón de pecados. Pero cuando nosotros entendemos esto, tenemos que aprender a vivir sin recelo, sin rencor, sin amargura, con paz, con gozo, con esperanza, con armonía. Porque cuando no perdonamos, todo esto que acabo de decir
se vuelve, en vez de gozo, se vuelve sin sazón, se vuelve odio, en vez de paz se vuelve odio. ¿Por qué? Porque no sabemos perdonar con libertad, porque no hemos aprendido que la base del amor, la expresión mejor dicho, la expresión más grande de amor, al menos así lo entiendo yo, es el perdón. Si no, ponte a pensar en lo que hizo Jesús. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús en la cruz? Perdonarte, perdonarme, perdonar al mundo, tomar el lugar, tomar la deuda. Como a Barrabás lo soltaron, él merecía la muerte, nosotros también merecíamos la muerte. Entonces Jesús tomó esa cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando tú lees esa parte de la escritura, cuando Jesús está clavado, la palabra de Dios dice, y decía, no dijo y dijo, no, y decía, o sea que lo repetía constantemente, Padre, perdónalos. Y él estaba haciendo escupido, le mesaban la barba, mesar la barba es jalarle la barba, le pegaban con el calcañar en la cabeza, le pusieron una corona de espinos, le enterraron una lanza, le dieron 20, 30 azotes menos uno, le desprendían la carne en cada azote, lo horadaron sus manos, le horadaron sus pies, lo avergonzaron, lo desnudaron, y él decía, perdónalos. Eso es amor. Y nadie le fue a pedir perdón a Jesús. Otra enseñanza es que nosotros también debemos aprender a perdonar aún sin que nos pidan perdón, pero eso ya es algo sublime, ¿verdad? Nosotros esperamos que la otra persona venga y se humille. Nosotros no queremos perdonar a quien nos ofende, pero sí queremos que Dios nos perdone cuando lo ofendemos. Estamos equivocados. Por eso Jesús dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. ¿Quieres ser perdonado por Dios? No es una condicionante, pero es algo que por naturaleza tú tienes porque has nacido de nuevo y tú has entendido el perdón de Jesús, lo que hizo Jesús en la cruz, entonces tú das de gracia lo que de gracia recibiste. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede perdonar al otro si no ha entendido el perdón de Jesucristo. Y el perdón te hace libre. El perdón te hace libre de ataduras de amargura, ataduras de dolor, de rencor. Pocas personas saben perdonar con ligereza. Pocas personas saben amar al otro como el padre fue y abrazó y besó. No miró la falta del hijo, sino miró el retorno del hijo y el arrepentimiento del hijo. Así como cuando nosotros debemos ver que alguien viene y nos pide perdón, es un corazón arrepentido. Antier, o ayer mejor dicho, a mi hijo mayor Samuel se equivocó en algo. Me fui a caminar y regresando en la noche, él bajó y me dijo, papá, quiero pedirte perdón. Y vi su cara de arrepentimiento. ¿Cómo no lo voy a perdonar? ¿Cómo no lo voy a perdonar? Uno tiene que perdonar y dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Todos nos equivocamos. No me digas que tú tienes libertad para aventar la piedra. Pero si tú y yo no sabemos perdonar, vamos a vivir en una prisión. Eso también tiene que ver con la parábola de los dos deudores, que no me da tiempo de meterme ahí. Pero podemos ver cómo Dios nos impulsa a Jesús. Cuando pidas perdón, perdona, perdona. Entonces, esto nos enseña muchas cosas. En Mateo 5, 23, que ya lo vimos, y es una alusión al perdón. Porque cuando no perdonamos también nuestras oraciones, nuestra comunión con Dios está rota. No está íntegra, no está intacta. Dice el Mateo 5, versículo 23, dice, vamos a leer un poquito más arriba. Oíste que fue dicho a los antiguos, ya estudiamos esto, ¿se acuerdan? Sobre la ira, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto del infierno de fuego. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar, o sea, si traes tu ofrenda, alabanza, adoración, algo a Dios, y te acuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar para que estemos, dice, deja allí tu ofrenda y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Para qué? Para que nuestra ofrenda sea grata, para que nosotros podamos tener esa relación, esa comunión con Dios. No podemos andar por la vida, vivir por la vida enojados. Mira, si tú estás enojado con tu cónyuge, o todo lo que hace tu cónyuge es que no le has perdonado, tienes que aprender a perdonar de corazón, porque eso es lo que Dios te dio. Perdonemos con libertad, con facilidad. ¿Quieres ser perdonado? Tienes que ejercer perdón. No es una condicionante, es algo que de naturaleza te sale porque tú has entendido el amor de Cristo en la cruz. Cuando Jesús dice, Padre nuestro, perdona nuestros pecados, ¿no?
está implícito varias cosas. Una, que tenemos que venir a diario, porque arriba viene diciendo, danos el pan de cada día. También tenemos que venir a pedir perdón diario. Está implícito que Él tiene una disposición de perdonarnos. Tú vienes a Dios a pedir el perdón, te va a perdonar, te va a recibir, pero tienes que tener arrepentimiento. Tienes que venir con arrepentimiento. Hay que cambiar nuestra manera de ser, de nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de tratar al prójimo. Por eso Jesús, cuando fue confrontado por un fariseo, le dijo, Señor, dinos cuál es el más grande mandamiento. Dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, dice Jesús, es similar a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es ejercer perdón. Ya te lo dije, pero lo vuelvo a decir. El perdón, ¿sabes a quién se le da el perdón? Al que no se lo merece. Otra vez lo voy a volver a decir. ¿A quién se le da perdón? Al que no se lo merece. Como yo fui perdonado por Jesús, no lo merecía, no lo merezco. Pero he entendido que Dios me lo dio por amor, por misericordia. Entonces yo ejerzo el perdón a quien me ofende, a quien me lastima, a quien me vitupera, a quien dice mentiras de mí, a quien me hace enojar, a quien levanta un falso testimonio, a quien dice cosas que no son correctas, a quien me ofende de palabra, de hecho, de pensamiento inclusive. Entonces el amor al prójimo es un mandamiento que es similar. El segundo mandamiento es igual a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, el amor ágape, el amor que es el que Dios quiere que esté centrado en el otro. ¿Te acuerdas cuando vimos el tipo de corazón que sabe amar? Acuérdate que hay tres maneras de amar: el amor eros, el amor filial, el amor ágape. El amor eros es con respecto centrado en mí mismo, en lo sexual, en mi satisfacción. El amor filial es el que está centrado en la relación. Me hace bien, le hago bien; me hace mal, le hago mal. Ese es un amor equivocado. Y el amor ágape es el que está centrado en el prójimo. No me importa lo que haga, dice 1 Corintios, el amor no busca lo suyo. No busques lo tuyo, no busques venganza. Perdona con ligereza, con sabiduría, con amor. Ay, es que tú no sabes lo que me ha hecho. ¿Y tú qué le has hecho a Dios? ¿Tú qué has hecho contra Dios? Y Dios te sigue perdonando y recibiendo. Ay, es que si tú vivieras con Él, pues yo, ahora Dios diría lo mismo. Yo tengo comunión contigo y te equivocas y sigues haciendo lo mismo, y no cambias tu actitud, y Dios sale al cuello, te recibe, te besa, te pone un vestido nuevo y te dice, ve para adelante, y te vuelvo a recibir, no como jornalero, como mi hijo. Entonces tenemos que mirar y cambiar nuestra actitud. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Entonces te invito, te exhorto, lo que Jesús dice, perdona, vive ligero. La gente dice hay que vivir ligeros, pero muchas veces dicen perdono pero no olvido. Eso no es perdonar. Perdonar es estar en paz, olvidar la ofensa. A lo mejor no en la memoria la olvidas, pero sí en tu corazón no te causa daño. Siempre pongo este ejemplo cuando hablo del perdón a la gente. Yo tengo una cicatriz aquí en mi brazo, producto de un pleito cuando yo era niño con mi hermano mayor por una lata de lechera. Estaba abierta la lata de lechera, sobraba muy poquito. Abrimos el refri al mismo tiempo, yo la quería, forcejeamos y con la lata me cortó en esta parte. No la puedo enseñar ahorita, pero me cortó. Y es una cicatriz de este tamaño. Me dolió, se me veían los tendones literalmente. Fuimos a que me curaran, me cosieron, me metieron varias puntadas. Y cada vez que veo esa, bueno, no cada vez, cuando la veo, a veces me acuerdo y digo, ese es un pleito entre mi hermano y yo, pero no me duele cuando me la toco, porque ella quedó perdonado. Y cuando tú perdonas, aunque te acuerdes, no te duele. Pero cuando tú dices que perdonaste, pero te acuerdas y te hace nudo en la panza, es que no has perdonado. Examínate, examinemos cada uno de nosotros. Vive en paz con tu cónyuge, vive en paz con tus hijos, vive en paz con tu padre, vive en paz con tus amigos. Si perdonas, te aseguro que tendrás una paz que sobrepasa entendimiento y tendrás una comunión con Dios más sencilla, más ligera, de verdad. Por eso Jesús dice, deja tu ofrenda en el altar. Si es que no, déjala. Mira, voy a ver un pasaje en Primera de Pedro. Ahí está en Primera de Pedro capítulo 3. Déjenme lo leo. Para que veas cómo la falta de perdón a veces nos genera problemas en nuestra comunión con Dios. Primera de Pedro capítulo 3.
Esto es en relación del matrimonio. Dice el versículo 7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a correderas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Trata bien a tu mujer para que tus oraciones no tengan estorbo. Trata bien a tu esposo para que tus oraciones no tengan estorbo. Vive en comunión, en perdón. Por eso, cuando Dios Jesús dice, deja tu ofrenda, mejor resuélvelo, después tráeme la ofrenda y estemos en paz. Te invito, en el nombre de Jesús, a que si quieres ser luz, si quieres tener una vida en paz, aprendas a perdonar con libertad. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Si no comprendes lo que Cristo hizo en la cruz, es difícil, muy, muy difícil que des el perdón, porque Jesús lo hacía con facilidad, porque ahí estaba su misericordia, su amor, su gracia, su bendición a sus hijos. Y el perdón es la base de toda la doctrina cristiana. Si no hubiera perdón, no tendríamos nada. Si el perdón fuera por nuestros propios méritos, no tendríamos nada. Pero el perdón nos da seguridad, vida eterna, esperanza, confianza. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Me acuerdo del rey David. El rey David, cuando pecó, tomó a Betsabé como mujer, que no era su mujer. La vio bañándose y la viola, codició, la matólo, ¿no? O sea, lo vio, la codició, tuvo lascivia en su corazón, la embarazó y mandó matar a su esposo. Mintió, o sea, todo eso hizo del rey David. Y el rey David se quedó callado y no pidió perdón a Dios. El rey David se quedó callado por lo menos unos 10 meses según la historia nos enseña en la Biblia, al menos. Y dice el rey David en sus salmos, dice, mi verdor se volvió en sequedades, o sea, lo que yo tenía con Dios ha estado seco, porque mientras callé, decía, se envejecieron, mis huesos. Mientras callé, mis huesos se envejentaron, perdón, se me va esa palabra. Envejecieron pues mis huesos. Un cáncer. La gente que no perdona a veces desarrolla cáncer. La gente que no perdona desarrolla angustia, dolor, rencor. Y el rey David, por no haber pedido perdón con Dios, estaba mutilado espiritualmente. Y rey David decía, quítame todo lo que quieras, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y cuando el rey David fue confrontado por Natán, porque a causa de su pecado, el rey David dijo, sí, ese soy yo, perdóname. ¿Y qué fue lo que sucedió inmediatamente? Dios lo perdonó inmediatamente. No le dijo, sí, pero ¿te acuerdas que no has pedido perdón durante un año? Y Dios lo perdonó inmediatamente. Las consecuencias no se las quitó Dios. Las consecuencias no se quitan. Puede ser que sí, según la misericordia de Dios, pero en el caso del rey David, el niño murió, su reino fue dividido, sus hijos se rebelaron contra él, etc. Uno de sus hijos violó a su media hermana, etc. Pero Dios lo perdonó y puedes ver la relación otra vez del rey David con Dios, de tal manera que al final de sus días Dios decía, este tiene un corazón conforme al de Dios, porque el rey David aprendió a perdonar, a amar, de tal manera que después mandó a llamar a Mefiboset. Bueno, ya no me voy a meter en eso, pero veamos cómo es que Dios nos invita a perdonar para tener una buena relación con Dios y con el prójimo. No podemos tener una relación mal con el prójimo y bien con Dios, ni bien con Dios ni mal con el prójimo. Dice la palabra de Dios, si aborreces a tu hermano, a quien ves, ¿cómo puedes amar al que no ves? Aborrecer es rechazar, repudiar, no querer tener comunión. ¿Por qué? Porque no perdonamos. Así de que aprendamos a amar a través del perdón. El perdón es la muestra más grande de amor y eso te va a dar libertad en todas las áreas de tu vida, te lo aseguro. Que Dios te bendiga. Padre, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Padre, tenemos que darte gracias. Muchas gracias por tu perdón, por tu amor, por tu gracia, por tu favor. Que merecemos nosotros más que la muerte, pero tú has querido sustentarnos con tu perdón, con tu gracia. Queremos rogarte que nos ayudes a caminar contigo, Señor, demostrando y siendo luz, dando perdón, no centrarnos en nosotros, sino centrarnos en el prójimo, perdonando con sabiduría, Señor, no guardando rencor, porque eso no sirve de nada. Hasta 70 veces 7, Señor, tú decías y enseñabas. Gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos a tener limpio nuestro corazón diariamente contigo, Señor, y con el prójimo, en cuanto al perdón se refiere. Gracias por este tiempo, bendícenos y ayúdanos a vivir esta palabra en nuestras vidas,
en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros primos, con nuestros tíos, con todos aquellos, Señor, con nuestros enemigos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos a todos, un abrazo profundo y grande, sincero. Espero pronto podamos vernos ya en esta nueva etapa donde según ya las vacunas están por llegar más, pero bueno, solo Dios sabe cuándo será. Mientras tanto, sigamos esforzándonos, caminando y que Dios los bendiga. Compartan este video si ustedes así lo desean. Dios los guarde y bendiga. Gracias. Bye bye.